Con Alex Bueno damos la bienvenida a una buena psicóloga. Alex Bueno, ahí estaba Alex Bueno con la bachata que vuelva. Celinés, te doy la bienvenida, pero a la vez te pido permiso para mi partida. Te dejo aquí con Carlos, te dejo de Celinés a Celinés, con Jenny, con Maribel, con Charlín, con Charles III. Celinés va a hablar con ustedes y con nosotros. Te voy a oír todo el trayecto con los tapones de Hugo Veras. Pero vamos a hablar. Arranquen. ¿Quién introduce a Celinés Madera? Ya usted lo hizo. No, digo, pero del tema, Cuidado del si tema. quien la despide ya. Ritmo que vamos. Vamos arriba. Celinés, bienvenida. Feliz como siempre de tenerla aquí con nosotros. Se ha hecho viral esta serie, la serie de Jeffrey Dahmer, una miniserie que sacó Netflix que todo el mundo está viendo. En República Dominicana está en los primeros top 10. Entonces, dígame qué podemos ver, usted como psiquiatra, qué encuentra, qué ve, psicóloga, perdón, de las dinámicas de este caballero, de este asesino en serie, el carnicero de Milwaukee. Así es, bueno, contentísima de estar nueva vez con ustedes. Miren, para poder hablar de Jeffrey tenemos que coger un programa completo, porque analizar lo que es el comportamiento psicológico de este personaje, pues habría que verlo desde 3 puntos de vista diferentes, totalmente diferentes. Primero, el punto de vista neuropsicológico. En segundo lugar, el punto de vista familiar. Y en tercer lugar, el punto de vista social, psicosocial. Porque todos estos factores son determinantes a la hora de poder entender y comprender lo que es la conducta de Jeffrey. Desde el punto de vista neuropsicológico no sabemos, pero por el patrón conductual que tenía la madre, podemos decir que pudo haber tenido algún tipo de afección en lo que es su cerebro, o sea, algún tipo de afección en lo que es la estructura cerebral. ¿Por qué? Porque vemos después de ella haber dado a luz que fue una persona que consumía mucho alcohol, pero que también consumía y era adicta a lo que eran los medicamentos. Durante el embarazo. Durante el embarazo y después del embarazo. E incluso podemos ver en una de las tomas en el cual el padre se acerca a lo que es un médico y le dice que él tiene mucha preocupación con relación a la cantidad de medicamentos que ella está ingiriendo y si esto podía afectar a lo que era el feto, lo cual nos dice a nosotros que probablemente ya era un patrón conductual y que había pasado justamente con su primer embarazo, que fue el embarazo de Jeffrey. O sea que esto pudo haber provocado lo que era un tipo de falsa estructuración en el cerebro que pudo haberlo llevado a él a luego presentar los diferentes trastornos mentales que tenía con relación a este fenómeno. Bueno, de hecho ese fenómeno está tan fenómeno que han dicho a nivel de todos los medios de comunicación en Estados Unidos que por favor no se disfracen de ese personaje, de esa serie, ahora para Halloween, porque sabe que en Estados Unidos todo es como por moda, y aunque sea algo negativo, la gente se quiere disfrazar de eso. Pero la sociedad ha estado muy preocupada por eso. Y tiene todo un brote porque las familiares de las víctimas, porque yo no he visto la serie, pero he visto las noticias en alrededor del caso, y decían que las familiares dicen que por qué estaban teniendo ese tipo de resucitarlo prácticamente, porque eso lo que hace es acrecentar el dolor que ya tenían claro, y las personas, o sea, la idea exactamente. Cuando Dicho sea de paso, eso fue uno de los graves errores que tuvo el padre con relación a lo que era su formación, o sea, y su rol de padre. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones él era el que fomentaba con la falsa idea de que el niño quería ser científico o que él veía que el niño iba a ser científico, entonces él con esa falsa percepción alentaba al niño y le decía, mira, tú puedes hacerlo de esta manera, no utilice el cuchillo así. O sea, le daba idea de cómo funcionar, de cómo hacer las cosas. Y esto fue fomentando, creando dentro de Jeffrey lo que sería esa necesidad luego de poder plasmar lo que eran esas visualizaciones que él tenía y esas ideas que ya su padre se lo había fomentado. Entonces, desde el punto de vista familiar, podemos ver que la mayoría de estos asesinos en serie son personas que vienen desde una familia completamente disfuncional. Un padre con un apego ambivalente, en este caso porque era un padre
de que le daba atención, le daba cariño cuando podía, porque en la mayoría de los casos no estaba presente en la casa. Y una madre con un apego totalmente inseguro, basado justamente en esos cambios de ánimo que ella presentaba, debido probablemente a lo que era una distimia. ¿Qué es una distimia? Es una depresión permanente, lo cual hace que la persona funcione de manera, ¿verdad?, normal, pero puede estar presentando este tipo de malestar, de que no me siento bien, estoy inconforme, y por eso probablemente era el refugio de ella hacia los medicamentos y hacia el alcohol. Entonces, este apego ambivalente hizo crear en Freddy esa personalidad de aislamiento, ¿verdad? Esa personalidad de que yo tengo que defenderme porque realmente no tengo a nadie a mi alrededor, ni que me dé afecto, ni que me compadezca, ni que me tenga cariño, ni mucho menos. Entonces yo tengo que sacar recursos internos para poder defenderme, porque en ese momento él era el padre de la madre. Ayer vi una publicación de CNN en español donde decían de una encuesta que el 90% de los adultos estadounidenses considera que hay una crisis de salud en el país. Entonces, si el nivel de problema de salud mental es así, ¿por qué los productores quieren enfocarse en sacar este tipo de series que tal vez si usted está pasando por una crisis no va a discernir qué si está bien, qué si está mal? Exactamente. Lamentablemente tú sabes que eso es un negocio. O sea, hay un negocio que rinde millones y millones de pesos. Por lo tanto, mira cómo estamos hablando de ella actualmente. Y ha sido una de los top 10 de lo que es la plataforma de Netflix. Entonces, en ese sentido, hay un negocio que lamentablemente puede, vamos a decir, prevalecer más que el mismo humanismo o la misma empatía de no tener que demostrar todo este tipo de cosas. Sí, pero te digo una cosa, el contenido está ahí, la historia está ahí. Claro, que quiera tampoco acceder a podemos ella. obviarlo. O sea, yo quizás no soy promotor de este tipo de serie, yo no la veo, Yo no la he tampoco. visto. Yo la televisión la uso para disipar la mente, Exacto. para aprender en documentales. Yo ese tipo de series las he visto, pero el que quiere ver ese tipo de contenido, eso está en los libros, está en el Lamentablemente internet, tiene es así, acceso a miles de exactamente. documentales que se Así han es. hecho de ese tipo de personas con esas condiciones. Ahora, Celina, una pregunta. ¿Tú crees que este tipo de psicópata nace o se hace? Porque hablamos de los efectos, de las cosas que consumió la madre, de cómo pudieron Exacto. afectar el cerebro, pero también hablamos de cómo el padre quizá lo incentivó, tratando de darle camino a las cosas que le gustaban. ¿Nace o se hace? Por eso te digo que hay que verlo desde esos 3 puntos de vista, porque los 3 puntos de vista clínicamente tuvieron un significado en la vida de este joven. Primero, pudo haber traído una predisposición a los que ya serían los trastornos que pudo haber presentado. Luego, la Sí, eso familia. es en la parte genética. En la parte, Que eso exacto, he leído, que hay neurológica. genes que se exacto. pueden determinar si una en la persona parte va a poder neurológica. Pudo haber tenido algún tipo de afección con relación a su estructura cerebral basada justamente en los patrones conductuales de la madre y en el consumo de sustancias. Pero también el padre, en el aspecto familiar, el padre influenció. A veces nosotros los padres pensamos que los hijos son extensiones de lo que nosotros queremos. Y probablemente él tenía una fantasía de ser alguien, de ser importante, de ser exitoso. Le gustaba la ciencia, por ejemplo, y al ver al niño que se interesaba por este tipo de cosas, pues entonces pensó, bueno, mi hijo va a ser un científico. Uno mirando lo Y- bueno siempre. Exacto, Claro. mirando lo bueno por desconocimiento, porque el niño dio en muchísimos, vamos a decir, momentos, dio señales de que no era exactamente lo científico, de que había algo más. Abusaba de los Pero- animales y el padre lo que entendía era que él tenía curiosidad. Exactamente. Pero el en, FBI es- demostró que en ese caso, de analizar exacto. a los psicópatas, y perdón, para ya dejar que termine, cuando cuando una persona demuestra un comportamiento violento hacia los animales, esto puede ser el primer indicio de que esa Claro, persona tiene claro. problemas serios. Claro. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que no es normal. Inusual. Exactamente. Sobre todo porque los niños a esa edad se interesan por cosas inanimadas. Y en este caso, el interés de él eran por cosas animadas, aunque estuviera muerta. Y ahí entra lo que era su primera parafilia, la distimia. O sea, en este caso, él sentía una satisfacción por lo que eran los cuerpos sin vida, o sea, los muertos. Entonces, por otro lado, también tenía lo que era la esplasminia. ¿Qué significa esto? Es una obsesión erótica
por un patrón donde él se excitaba solamente con ver las imágenes de la brillantez de los órganos. Por eso él abría a los animales, en este caso, y abría a las personas, y le gustaba tocar la planta blanda, las partes blandas del cuerpo, o sea, los intestinos, el corazón, los pulmones. Él sentía satisfacción con relación a ver el brillo que tenían estos órganos. Otro que Hannibal. eso es otra parafilia. Y luego está entonces lo que era el consumir alcohol de manera desmenuzada, o sea, vamos a decir, desmesurada, con relación a que bebo hasta quedar inconsciente. Y ustedes lo pueden ver en el transcurso de la película, en el cual, después que él tenía cualquier tipo de enfrentamiento o confrontamiento, lo primero que hacía era ir a una esquina a comprar cerveza y bebía cerveza hasta que quedaba inconsciente. Entonces, todo esto era una parafilia que él venía trayendo, que él venía y de una manera inconsciente el padre lo ayudó, ¿verdad? Lo ayudó a que tuviera idea, le facilitó cosas, ¿verdad? Para que él entonces, luego del abandono de su madre, que ahí fue cuando el detonante en realidad, la madre lo abandona, entonces ahí él dice, bueno, ahora sí, ahora yo puedo poner en ejecución todas estas ideas que yo tengo, ya yo no tengo control absolutamente de nadie, yo puedo tener control sobre mí mismo y sobre lo que yo hago. Y entonces de ahí es que comienza él a tener este tipo de conducta con relación a ya ir un poquito más allá, ya no eran los animales, entonces ahí se fue a lo que era ya el ser vivo, o sea, el hombre. ¿Y se le recomienda a la gente que vea esta serie? Ay, pero... Bueno, pueden verla de manera orientada. No es recomendable, sobre todo para los madres, que a los niños, ni mucho menos, personas mayores de 18 años, que eso debería de decirlo, sin embargo no lo dice, pero debería de ser para estudio, e incluso los mismos profesionales que lo atendieron a él en esa ocasión cuando cayó preso, pues le pidieron al padre que le donara el cerebro para ellos poder analizarlo. Eso hubiera sido algo muy bueno, muy beneficioso, científicamente hablando, para poder ver exactamente cuáles fueron esas fallas estructurales en su cerebro, lo cual lo provocó a hacer esto. Pero también tenemos el hecho de que el entorno lo ayudó. Este problema con la madre, el problema con los padres, el padre dándole idea. Fue un niño que tuvo y padeció por bullying durante la escuela, justamente por ser un niño retraído, lo cual todo esto, que es el entorno, también le afectó a crear esa personalidad que más adelante, pues él sintió la necesidad obligatoriamente de poder ser querido, aceptado, y por eso ustedes ven dentro de lo que es la serie, que él no agrede a las personas sexualmente. Él lo que hace es que su modo operandi, basado justamente en el conocimiento que tenía por la madre del manejo de los medicamentos, la familiaridad que tenía con los medicamentos, lo que hacía era que los sedaba. ¿Y qué hacía luego? Pues se acostaba al lado de ellos para abrazarlo, para acariciarlo, para sentir ese contacto que no tuvo durante toda su vida. Y luego entonces venía lo que era la parafilia que tenía, y ahí cuando él veía que la persona se despertaba y que querían salir, que querían irse, entonces venía lo que era el control. Y venía lo que era la parafilia que tenía, lo mataba, entonces ahí ustedes pueden ver que él guardaba lo que eran sus órganos blandos y quemaba los que eran los órganos, o sea, el cuerpo en sí. Interesantísimo el análisis psicológico, ¿verdad? Del perfil de Jeffrey Dahmer, se llamaba. Así es. Muchísimas gracias a Celinés Madera por haber Gracias estado con a nosotros. ustedes. Celinés, ¿cómo puede la gente contactar contigo? Sí, bueno, pues por las redes sociales, @Celinés Madera, pero también de manera presencial al 809-399-5267 y de manera online 829-639-4606. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.